Brasil vive uno de los momentos más duros de su historia. Bolsonaro lleva ya 100 días en el gobierno y ha tomado medidas muy duras y muy drásticas que han permitido una legalización básicamente asimétrica de la violencia. En estos 100 días ya se ha intensificado la violencia, la selva corre riesgos más peligrosos que nunca y también los pueblos que viven en ella. Hoy, en el transatlántico, vamos a hablar de las políticas internas e internacionales de Brasil. Y en particular, antes de empezar este programa, queremos mandar todo nuestro apoyo a Julian Assange, que muy recién ha sido detenido por la policía británica a causa del traidor Lenín Moreno, presidente de Ecuador, que ha entregado uno de los mejores periodistas del mundo, que nos ha ofrecido un servicio tremendo, y contamos con que a través del apoyo de la sociedad pueda volver a tener su libertad. Bienvenidos en el Transatlántico. Bienvenidos otra vez, y por este viaje en el transatlántico tenemos el gusto de tener dos nuevos invitados. Aquí tenemos a Yubeli Muñoz, abogada defensora de derechos humanos. Bienvenida. Gracias, un gusto a ustedes. tenerte aquí. Y también tenemos el gusto de compartir mesa con Alejandro Fonseca, antropólogo social y experto en temas medioambientales, que además por el tema de Brasil son muy actuales. Bienvenido. Muchas gracias. Pues antes de pasar a la entrevista, vamos a la brújula. Normalmente, los primeros 100 días de cualquier gobierno entrante es una luna de miel. No es el caso de Jair Bolsonaro. Pese a contar con el apoyo de los poderes fácticos brasileños y de Donald Trump, está siendo duramente cuestionado. Los bajos índices de popularidad del presidente brasileño revelan que ni la proyección pública de Sergio Moro, el actual ministro de Justicia y verdugo de Lula, ni el proyecto de ley para que la policía tenga manga ancha a la hora de usar armas y la ciudadanía pueda hacerse con Kalashnikov, mejoran la valoración de Bolsonaro. Mientras Lula sigue preso, la impunidad de quienes asesinan activistas continúa y la izquierda sigue en shock. La selva peligra, el pulmón del mundo se devasta a la velocidad de la luz y los indígenas temen por su supervivencia. El país con la posición geopolítica más importante de la región, el gigante económico de Sudamérica, es el indicador del nuevo paradigma en el hemisferio sur. ¿Qué porvenir le espera a Brasil? ¿Será Bolsonaro solo un presidente de triste recuerdo durante un periodo breve? ¿O por el contrario, impondrá su proyecto? Bienvenidos otra vez al Transatlántico. Podemos empezar este viaje. Hemos llegado ya a los 100 días de gobierno de Bolsonaro y según las encuestas, Alejandro, parece que la evaluación de la ciudadanía no es tan positiva, a pesar de que los primeros 100 días de un gobierno normalmente son los que se definen como la luna de miel, donde todo está permitido, donde hay un consenso generalmente favorable, ¿no? Pero se ha visto, según la mayoría de las encuestas, que la opinión pública está en desfavor de Bolsonaro y ha bajado bastante, ¿no?, el consenso hacia su presidencia. Y te pregunto por qué ha habido esta bajada tan marcada en los primeros 100 días de gobierno, desde el 49 hasta el 35%, o sea, un 14% de diferencia, muy importante. Bueno, Alejandro, es una interesante pregunta, dado que este gobierno venía con mucho impulso, ha tenido un gran respaldo de los medios de comunicación, que han sido una de las bases sólidas de la campaña. También algunas empresas, algunos empresarios y también el modelo, después de casi un siglo de desarrollismo económico en Brasil, que fue incluso seguido por la dictadura militar del golpe del 64, vemos que ahora ha habido un giro vanguardista hacia la derecha más neoliberal,
adoptando el discurso de Trump y de Bannon, sin duda las palabras de movement. Incluso esto se puede certificar con el hecho de que uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ha ingresado como representante en América Latina del partido de Movement, de la agrupación. Creo que sin duda lo que más produce miedo entre los votantes incluso de Bolsonaro es su discurso belicista y lleno de violencia, tanto con Venezuela, con los homosexuales, la persecución al Partido de los Trabajadores. Recordemos que este 7 de abril se hizo un año desde que Lula está en la cárcel. Y sin duda ese discurso que quizás tenía un discurso casi religioso, evangelista, como quizás el que tuvo Macri en Argentina, que también le ayudó a ganar las elecciones, pero que a la hora de tener políticas públicas y prácticas se va viendo que es más difícil, cómo se podrán tener 4 armas en la casa, cómo se va a desmontar la economía brasileña. Es un choque con la realidad, entonces, ¿no? Ahí es un despertar, pero yo creo que sin embargo va a pasar como con Macri. Has hablado de la visión belicista, que es uno de los pilares comunicativos de Bolsonaro. Básicamente su campaña electoral se fundamentó en eso. Y Yubeli, te quería preguntar a la hora de la verdad quién se va a ver más perjudicado por esta deriva belicista y esta liberalización tremenda y legalización del utilizo de la violencia. Pues claramente se va a ver perjudicado el pueblo brasileño, porque realmente se han aumentado los asesinatos, se ha generado un incremento también en el tema medioambiental, amenazas a varias organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientalistas, donde prácticamente con esta demagogia y con este discurso populista que tiene Bolsonaro, con esta política de miedo y de odio que está generando la población, pues efectivamente a quien va a perjudicar es a todo el pueblo brasileño. ¿Habrá sectores más perjudicados que otros? ¿Cómo? ¿Habrá sectores más perjudicados que otros? Sí, claro, las clases populares y obviamente los pobres, porque realmente la política de Bolsonaro está expandida o está dedicada a formar unas líneas fuertes dentro de su gobierno, que cuáles son, obviamente la venta de riquezas naturales, permitir dentro de su país la entrada de dinero de capitales internacionales para que beneficien a empresas extranjeras. Entonces obviamente esto a quién va a beneficiar, pues a las clases altas. Cabe señalar que Bolsonaro representa a los intereses de las clases militaristas, terratenientes y además de los grandes productores rentistas, que son los que están interesados en vender absolutamente todas las riquezas naturales y en la expropiación de las tierras. Dentro de la expropiación de las tierras, ten en cuenta que pues Brasil es uno de los países en donde mayor biodiversidad hay. En esa expropiación de territorios, pues está afectando y perjudicando a los indígenas. Ese tema lo trataremos porque es absolutamente central a la hora de hablar de Brasil. Había un dato que me llamó la atención cuando leyendo de las encuestas, que el 62% de los brasileños sigue pensando de que es un gobierno de ruptura, este de Bolsonaro. ¿Hasta cuándo puede durar esta carga y qué implicaciones tiene? Bueno, esto va a durar hasta que las inversiones de los países capitalistas que hasta hace unos años no invertían en Brasil y que con la política de frenar a China, hasta que se vea la imposibilidad del crecimiento industrial de Brasil y la decaída y una reprimarización del sector primario, es entonces cuando las clases populares van a empezar a sentir los efectos de las políticas neoliberales y quizás se empiecen a desencantar con las políticas de Bolsonaro. También se han desencantado con la corrupción, ya cuando han visto los dedazos de su hijo o las conexiones con Temer, o incluso no creo que sean ajenos a la percepción de que Sergio Moro, al fin y al cabo, es una herramienta que quizás podría usarse de segunda bala si la primera bala, Bolsonaro, pierde la popularidad y se va. Y efectivamente, ¿cuál ha sido el peso electoral de la lucha a la corrupción en Brasil? Porque el Sergio Moro es el líder político de este gobierno más valorado entre todos. O sea, dobla en popularidad al mismo Bolsonaro, al 60%. Bueno, era una de las grandes premisas de su campaña electoral. Lo que pasa es que luego a la hora de la verdad parece que no se
no se concreta, y ver que, por ejemplo, Michel Temer, que fue preso hace unos pocos días, que se le pedían 15 años de prisión por sus casos de corrupción, fue liberado inmediatamente, casi indultado, y ahora la Fiscalía lo ha vuelto a ver. Entonces, hay una falta de confianza de los brasileños con sus instituciones, con sus organismos. Por ejemplo, las encuestas demuestran que, aunque no sea la justicia, la policía, que es una herramienta del sistema legal, el 51% de los brasileños piensan que la policía no les da confianza y que les da más peligro que seguridad. Me gustaría quedarme un poco en este tema, en el tema judicial y de la seguridad, Joely. Estamos además a poco más de un año del asesinato de Mariel Franco, y justo estamos hablando de esta deriva belicista. En tu opinión, ¿cuánto va a impactar este miedo en los movimientos sociales? Es decir, ¿van a tener un retroceso o a lo mejor se sentirán más estimulados para luchar en contra de esa violencia y de esa falta de justicia? Yo creo que el pueblo brasileño lleva muchos años resistió a una dictadura, resistió a una crisis económica en los años 90, entonces se destaca el pueblo brasileño y los movimientos sociales en general en resistir y seguir luchando. Dudo mucho que el miedo los atemorice o los retraiga o sencillamente den un paso hacia atrás y no continúen, todo lo contrario. Yo creo que esto va a ser una razón para que se sigan movilizando. Yo creo que podría llegar a haber un levantamiento si lo quisieran. Yo creo que son muy capaces, de por sí el pueblo latinoamericano viene esa historia de aguantar. Venimos de pueblos indígenas, entonces pues ya estamos un poco acostumbrados a eso, y además Brasil se destaca con movimientos que no solamente con el asesinato de Mariela, también hubo acusaciones y amenazas al movimiento de los Sin Tierra, y desde antes del asesinato de ella han habido más asesinatos de indígenas en los territorios, así que dudo mucho que esto los atemorice. Yo creo que más bien van para adelante. Habrá una reacción fuerte, importante. Entonces, es posible. Una pregunta antes de ir a la segunda parte de la entrevista. Esta va para los dos. Una pregunta muy rápida. ¿Cuánto ha pesado en vuestra opinión la ausencia de un líder carismático que liderara el proceso del proceso electoral en la izquierda, al interno de la izquierda? Bueno, teniendo en cuenta que el Partido de los Trabajadores aglutinaba casi toda la totalidad del voto de izquierda en Brasil, a pesar de que hay otros partidos, ha pesado mucho la campaña contra Lula, y debemos recordar que Lula no era Dilma, que los logros de sacar 30 millones de brasileños de la pobreza extrema, el plan vivienda, el plan de las pensiones que ahora está ahí en debate en el Parlamento, que es la gran apuesta de Bolsonaro, bueno, lo que pasa es que también no podemos confirmar de que la ausencia de Lula hubiese cambiado las cosas drásticamente, porque la campaña propagandística ha sido no muy es tan fuerte. cierto. Joely, ¿estás de acuerdo? Yo pienso que realmente si estuviera vivo, si es claro que está vivo, realmente si no estuviera encarcelado, el panorama sería obviamente distinto, sería mucho mejor. Yo creo que si nos preguntáramos, nos replanteáramos, y si no estuviera encarcelado, ¿qué estaría haciendo ahorita? Pues él habría refrenado todos los intereses económicos de Bolsonaro. Él además, tengamos en cuenta que ha sido de los líderes de izquierda más fuertes que ha habido en Brasil, eso por un lado, y si retomamos todo lo que se ha hecho mientras él estuvo de presidente, pues hizo muchas cosas de desarrollismo económico, en donde prácticamente impulsó a Brasil a ser también una potencia mundial, la metió como una hegemonía opiniones económica. divergentes, pero a la vez que se pueden conciliar. Muchas gracias. Ya vamos al video de declaraciones. Vamos a enseñaros el fragmento de una entrevista que hemos hecho al profesor Atilio Borón. Te volvemos. Yo personalmente soy de la convicción de que Bolsonaro no va a terminar su mandato como presidente de Brasil. Los cargos de corrupción que ya hay sobre sus hijos son muy, muy fuertes. Y además pensemos un poco, una persona que estuvo 28 años ininterrumpidos en el Congreso brasileño, en donde se hacían toda clase de tranzas y trapisondas a cambio de favores en relación a las grandes inversiones, etcétera,
difícilmente, salvo que sea la Madre Teresa, difícilmente una persona como esa no haya incurrido en algún delito. Y ahora se lo van a cobrar. Bolsonaro fue una salida de ocasión, que tampoco lo quería la burguesía brasileña, no era el candidato del candidato de la burguesía brasileña, era Gerardo Alckmin, el que era el gobernador del estado de San Pablo, pero tenía tan baja estima que no superaba el 5% de intención de votos. Entonces apareció este demagogo irresponsable y criminal con una política de mano dura, enseñarle a los niños a los 5 años a disparar con armas de fuego. Entonces, evidentemente que en ese contexto, con esas técnicas de manejo de la opinión pública, de manipulación de la opinión pública, es muy difícil poder llegar a enfrentarse a un personaje como Bolsonaro, que además contó con todos los medios que hoy ya lo quieren defenestrar, porque ya les resulta molesto, y fíjate que ya hay indicios muy claros de que el vicepresidente Moro va a ser quien finalmente se haga cargo del gobierno, que es un militar sorprendentemente menos militarista y menos reaccionario que Bolsonaro, que es un caso extremo, delirante, patológico, y que bueno, realmente le va a hacer mucho mal, le está haciendo un enorme daño a Brasil y un enorme daño a todos en América Latina. De vuelta por la última parte de este viaje del transatlántico, hemos escuchado a Attilio Borón, opiniones definitivamente muy interesantes, ¿no? ¿Qué opinas, Yubeli, de esto que acabamos de ver? Bueno, yo sí creo que Bolsonaro va a durar sus 4 años de legislatura, sí va a estar ahí presente, con más represión. ¿Estás en desacuerdo entonces? No, yo creo que sí estoy en desacuerdo. O pues es que ante Attilio Borón pues no me lo pondría casi nada de sus análisis. Sencillamente creo yo, en mi opinión personal, es que este gobierno duraría los 4 años con más represión militar, con un aumento de violencia, como dije al inicio, pero dentro de esa represión va a haber más levantamiento y va a haber más movilización a pie de calle por parte de la sociedad civil. O sea, yo creo que continuaría el gobierno. Puede se haber una mantendría. radicalización del conflicto, pero se va a mantener. Va a haber problema en su política, obviamente, en su política va a ser netamente conflictiva, va a ser violenta, pero yo creo que se mantiene. Alejandro, también se ha hablado de que Steve Bannon, según el profesor Attilio Borón, no está consiguiendo lograr ese poderío total, ese dominio total sobre América Latina. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo porque creo que hay mucho movimiento y mucha tradición de resistencia en el continente, en Latinoamérica, pero también creo que ahora mismo esos movimientos están en horas bajas y también se está viendo cómo todos los gobiernos de Latinoamérica prácticamente ahora mismo son de derecha. Lenín Moreno, Piñera, quiero decir que hay un conglomerado que va a ser muy fácil también que el discurso de Bannon cale, aunque no tenga el poder absoluto, entre otras cosas por el Grupo de Lima, que hace una expresión muy grande, y porque tiene el respaldo de Estados Unidos en todos los temas políticos y militares. Así que realmente Moro podría ser una segunda opción muy válida si el pueblo brasileño, igual que pasa con Temer, quema las calles, se harta, sobre todo por temas de impuestos, ¿no? Porque al final eso es lo que más repercute en el ciudadano. Yubeli, ha habido una de las primeras medidas del gobierno de Bolsonaro, ha sido recortar del 90% el Fondo por el Indio, el FUNAI. Eso es una tragedia humana, evidentemente, además de medioambiental. ¿Es posible parar todo esto a nivel político, a nivel social? ¿Tú crees que pueda haber una reacción tan fuerte por parte de la sociedad, de la política, para parar lo que va a venir? Ya la está viendo. Por ejemplo, una de las políticas a implementar de Bolsonaro es fusionar el Ministerio de Agricultura con el de Medio Ambiente. ¿Eso qué es lo que hace? Quitarle capacidades a estas instituciones que precisamente, instituciones medioambientales, que lo que hacen es perseguir y condenar un poco esos delitos medioambientales, ¿sí? Entonces, eso va a ser bastante complejo y un poco contradictorio desde el inicio de la campaña que hizo Bolsonaro, en decir, se le quitan las armas a todas las organizaciones o todo el tema que ataca el medio ambiental, pero sin embargo ahorita una de sus políticas es brindar armas que temas de seguridad. Entonces son contradictorias, pero ojo, también hay que señalar es que Bolsonaro desde el primer momento de su campaña, él anunció todos estos ataques y lo que iba a hacer con
con el medio ambiente. Él ya tenía señalado y ya les estaba diciendo desde el primer momento en que no les iba a dar ni un solo dinero, ni un solo peso a las organizaciones medioambientalistas para poder suplir todos los problemas medioambientales que hay. Así que ya se está dando de por sí las movilizaciones y las quejas, y creo que Naciones Unidas también se ha pronunciado Lo has respecto a dicho esto. perfectamente, ¿no? Ha habido un punto de firme de contacto entre la campaña y las primeras medidas. Ha sido esta, digamos, manifestar a través de actos políticos, acciones políticas concretas, ese desprecio hacia el medio ambiente y las poblaciones indígenas de la selva. Pero vemos que no se habla mucho, por lo menos en España, en otros países, no se habla mucho de esos daños materiales y no materiales, ¿no? De la política de Bolsonaro respecto a la selva. Por lo tanto, te pregunto, Ale, bueno, tu opinión al respecto, como eres experto en temas medioambientales, y también qué pueden hacer las organizaciones internacionales y todos los que viven fuera del país. Bueno, como suele pasar en las noticias, solo salen las cosas malas y cuando hay una tragedia que muere mucha gente, y como habréis sabido, en las últimas semanas en Brasil ha habido copiosas inundaciones y por la mala construcción en la selva, sobre todo de diques de contención, ha muerto bastante gente, lo que al final repercute en el medio ambiente, porque el medio ambiente es la ciudad igual que el campo, salvo que tenga. Entonces, la ONG británica Global Witness decía hace 2 años que hace falta poner presupuesto urgentemente al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, el INCRA, y a la FUNAI, o de lo contrario, estas dos organizaciones, simplemente por falta de presupuesto, están destinadas a desaparecer. Y aunque hay mucha conciencia afro de la esclavitud, de la descolonización en Brasil, también es verdad que, conectando con el punto anterior sobre la opinión de Bannon, toda esta negación del medio ambiente, esta negación del igualitarismo, del feminismo, también es el triunfo narrativo y discursivo de Bannon. Y realmente Brasil es una pila fundamental en la cuenca hidrográfica del Amazonas, y estamos teniendo casos terribles de contaminación, y de no hacer algo lo contrario, no solamente Brasil va a sufrir, sino la política global. Lo que pasa es que recién está viendo el despertar de la interconexión medioambiental política. ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir acerca del feminismo también? Porque nos preguntamos, te quiero preguntar también cuál es el peso que tiene ahí, porque se ha hablado, bueno, en campaña electoral han caído temas también de género, ¿no? Bueno, los sectores más críticos a la política de Bolsonaro, evidentemente uno de esos es la del sector feminista. Está también el sector ambientalista, que ya lo he mencionado y creo que es de los más fuertes. Además es que la política de Bolsonaro trae un discurso netamente homófobo, racista, misógino y machista hasta más no poder. Así que es complejo ver a un presidente, a un hombre de esta calaña, siento decirlo así, tan reaccionario y tan conservador, en donde prácticamente está siempre poniendo políticas, en donde está atacando a todo lo que tiene que ver con ideología de izquierda. Además, dentro de su programa político era atacar la ideología de género, y otra, atacar toda la ideología socialista que viniera y que iba a acabar con todo el tema socialista que se haya implementado en Brasil. Así que evidentemente estos son los sectores más críticos que hay en Brasil, pero yo soy optimista porque estos sectores, en gran parte, más de la mitad del pueblo brasileño le votó a una izquierda, a un partido izquierda. Así que, y la izquierda se sigue manteniendo fuertemente allí. Así que de cierta manera a mí me da como aspiración, optimismo por la lucha de estos activistas y estos defensores de derechos humanos para que consigan realmente tumbar un poco esas políticas. Yo a veces soy pesimista, ya de acuerdo a la situación y al panorama que acabo de comentar en Latinoamérica, que tenemos varios presidentes reaccionarios como Chile, Argentina, otros países, Ecuador ahora con Lenín Moreno. Entonces a veces es difícil porque lo que hacen ellos es reformar la constitución política, ¿sí? Y a través de las reformas y reformas es lo que van cambiando y van vulnerando los derechos fundamentales que están inmersos
diversos dentro de la misma política, dentro de la misma Carta Magna. Entonces, pues, soy pesimista en cuanto al papel, pero soy optimista en cuanto a la movilización social que vaya a ser en el Fenomenal, pueblo. perfecto. Yo Ya quisiera- llegamos, sí. Yo diría que concuerdo en el optimismo de las movilizaciones, pero también tenemos que en 2017 Brasil competía con Colombia por ser el país con más activistas medioambientales asesinados de la Tierra y también con el mayor número de asesinatos en el mundo. O sea, una de las grandes premisas de Bolsonaro era la seguridad, ¿no? Y parece que con la liberalización de armas esa es la idea que quiere conseguir. Entonces, todo lo que quiera hacer frente a Bolsonaro yo creo que se va a encontrar con una réplica de la dictadura del 64. Al fin y al cabo, él la ha respaldado y cuando ganó en las elecciones salieron los militares. Y no hablamos solamente del ejército. Vamos ya hablamos de- al cierre, perdón, Perdón, sí. la ultimísima pregunta, porque ya falta poquísimo tiempo, 30 segundos cada uno. ¿Qué tiene que hacer la izquierda brasileña para revertir la relación de fuerza? Alejandro. Tiene que volver a recomponer el Mercosur, tiene que volver a hacer alianzas estratégicas el Partido de los Trabajadores, tiene que denunciar ante los organismos internacionales todas las violaciones de derechos humanos que se han hecho desde el expresidente con las persecuciones políticas y sin duda debe hacer una apuesta mucho más amplia que la que ha hecho a través de estos años, porque lo que demuestra que los ciclos del capitalismo es que no sirve de nada una época de socialdemocracia donde no realmente se aumentan los salarios y no hay unos sistemas de pensiones y de ayudas, porque luego viene el neoliberalismo y a lo mejor Lula quitó la deuda, pero luego viene otro partido y te arrasa. Muchas gracias, Ale. Joeli. Pues en materia de derechos humanos yo diría que seguir denunciando y seguir exigiendo verdad, justicia y reparación frente a los asesinatos, frente a la impunidad que se está dando, especialmente también con el caso de la compañera, se me olvida el nombre, Maylene Franco, además de pedir justicia también por el tema de Lula, que sigue encarcelado y que también eso es una forma de boicotear durante muchos años las estrategias, las políticas estratégicas del Partido de los Trabajadores. Así que denunciar y mantener esa exigencia de sus derechos. Muchas gracias, Joeli. Un gusto, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Alejandro, también.